Ok, entonces, bueno, el tema, lo que vamos a platicar el día de hoy son cuidados básicos para padres e hijos ante situaciones difíciles. Y realmente, pues pensé como mucho en qué tema elegir, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que se está presentando. O sea, yo decía, bueno, cuidados básicos, autocuidado, ante crisis, ante el caos, o sea, como qué palabra realmente elegir. Y finalmente, pues bueno, decidí elegir este título, Cuidados Básicos, porque pues son los cuidados como los primordiales, ¿no? A veces pensamos que lo más obvio o lo más sencillo, lo que está más a nuestro alcance sería como, pues, como que, ay, pues como están a la mano y está muy, pues muy fácil, es algo que no le damos esa importancia y nos vamos más como a algo más complejo, a metas que van a más largo plazo. Entonces quise precisamente resaltar los aspectos básicos, qué es lo que está a nuestro alcance de manera inmediata, que sí podemos realizar nosotros para poder vivir mejor una situación como la que estamos viviendo. Y aquí, bueno, lo puse en general, situaciones difíciles, no para encasillarnos como tal en el COVID o en la pandemia. Sin embargo, pues bueno, sí está motivada la plática en este tema, pero pues yo creo que todos de una manera u otra hemos enfrentado alguna situación difícil. En realidad no es como una novedad, ¿no? El decir, ay, bueno, pues es algo, una dificultad que nunca, o sea, sí la pandemia como tal es algo nuevo, pero en nuestra vida nos hemos enfrentado a muchísimas situaciones difíciles de manera personal, ¿no? Cada uno, pues vamos a ir catalogando, determinando la dificultad que va a tener para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos irlas afrontando? Y también que nuestra historia y nuestro pasado nos sirva también para reconocernos cómo hemos enfrentado estas situaciones anteriormente, cómo hemos logrado salir adelante y cómo estas estrategias anteriores pues también nos pueden ayudar en este momento, en esta situación. Ok, bueno, pues entonces continuamos. Ese es el porqué del tema. Y bueno, pues me presento para quienes no me conocen, que bueno, por lo que estoy viendo, ay, es que ya no veo quiénes ingresaron. Diana, bienvenida. Qué gusto. Patti, bienvenidas. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Paulina García. Estudié la licenciatura en psicología. Y realmente, pues así como dedicarme al ámbito de la psicología, tardé mucho tiempo, como que le daba vueltas y yo decía, no, es que tengo que estar más preparada y buscaba más cursos y más talleres. Y pues mi experiencia profesional se basa prácticamente en el trabajo o en el ámbito educativo, en el trabajo con niños. He trabajado con niños de todas las edades, desde, bueno, me faltan los recién nacidos o sea, pero a partir de los 3 años hasta los 21 años, ¿no? Ha sido mi trabajo y también he trabajado con los padres de familia, entonces he trabajado mucho con toda esta dinámica, con toda esta interacción familiar y de ahí surge mi interés por estudiar la maestría en psicoterapia, bueno, es familiar sistémica. Y les comento un poquito acerca de lo que es esta parte de la terapia sistémica, que pues de hecho es lo que vamos a trabajar un poquito en esta plática. Un sistema pues está compuesto por dos o más personas, ¿no? La relación que hay entre dos o más personas, entre dos o más cosas, entre dos o más aspectos, ámbitos, áreas. Entonces, incluso nosotros como tal, nosotros de manera individual, pues somos un sistema. Y es muy interesante porque es como si viéramos un rompecabezas de manera, pues nosotros vemos la imagen completa, pero si vamos viendo cada una de sus partes, pues logramos ver cómo
Todas estas piezas son fundamentales y son básicas para formar la imagen completa de este rompecabezas. Y de eso se trata precisamente, ¿no? Eso es lo que yo les decía al inicio, los cuidados básicos, como una pequeña pieza de este rompecabezas, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que está en nuestras manos o a nuestro alcance, nos va a permitir hacer un cambio en toda esta pues imagen general, ¿no? Imagen global. Entonces, pues estos son los subtemas que iremos viendo a lo largo de la plática. El primero son los pensamientos y los estados de ánimo. O sea, me centré en estos dos porque son los que tienen como mayor peso en pues en nuestro día a día. Cómo la forma en la que pensamos y cómo nos sentimos o nuestras emociones, cómo funcionan y cómo van a influir en nuestras percepciones, en nuestra conducta, en todo aquello que estemos viviendo y sintiendo. El segundo punto es miedo, ansiedad, ay, a ver, espérenme que no veo bien, miedo, angustia y ansiedad. Entonces, es poder identificar estas emociones, poderles dar un nombre, poder comprender qué es lo que estamos pasando. Le compartí la presentación a mi hermana y me decía, es que ¿por qué te centras únicamente en lo negativo? Y bueno, sí, pareciera que me centro nada más en esto, pero realmente es lo que estamos, o sea, es lo que estamos viviendo, son las emociones que se están presentando ante la incertidumbre y pues me gustaría darles el espacio para poderlas primero comprender y ver de qué manera nos pueden ayudar, ¿no? Verlas como unas pues aliadas en lugar de como unas enemigas. Posteriormente, bueno, vamos a ir al autocuidado. Ahora sí, ¿qué hago con todas estas emociones que estoy sintiendo? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo hacer un cambio? Y cuidarme en cuestión de salud física y mental. Y posteriormente, si se fijan, vamos a ir como de adentro hacia afuera. Cómo al entenderme a mí mismo, estar bien conmigo mismo, voy a poder, por ende, estar bien con los demás, con mi familia y también poder ayudar a los demás. Entonces, pues ese es el otro punto, cuidados en familia, la organización de nuestros tiempos, manejo de emociones y finalmente un ejemplo práctico pues de esto que vimos y que también ustedes al finalizar nos puedan compartir, digo, también si tienen dudas que puedan expresarlas, pero sobre todo me gustaría poder enriquecer esta plática con sus experiencias, ¿no? Yo les platicaba un poquito acerca de mí, de mi trabajo como psicóloga, pero pues también soy mamá y también, digo, yo creo que como que a todos, o todos los que tenemos hijos, que creo que muchos de ustedes de los que están conectados, cómo nos ha desestabilizado, cómo creemos que podemos manejar nuestros tiempos, pero también es el manejar el de alguien más. Entonces, pues bueno, poder compartir las experiencias desde nuestra vivencia y cómo nos pueden ir ayudando a los demás. Entonces, bueno, pues empezamos como lo más profundo, lo más interno, que es lo que les comentaba, los pensamientos y los estados de ánimo. Aquí se ve claramente lo que les mencionaba al inicio del sistema, ¿no? Cómo estos 4 elementos, quizás hay más, quizás algunos me digan, oye, es que también falta la parte espiritual o, bueno, alguna otra área, ¿no? Pero estos son los que yo retomé del libro. Aquí viene el control de tu estado de ánimo y se me hace muy importante resaltarlos para poder ver, pues es como un mapa personal, podernos comprender qué es lo que está pasando en nuestro interior. Por ejemplo, el pensamiento, un pensamiento está relacionado con nuestro estado de ánimo, con nuestra conducta y con nuestras reacciones fisiológicas. Aquí yo les ponía 2 ejemplos. Un pensamiento, no quiero decirle negativo, pero más como, pues más tendiendo hacia la parte pues sí, de la negatividad, o sea, de las cosas cada vez están peor, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, obviamente ese pensamiento pues no me va a llevar a ser una persona más productiva y sentirme muy bien. Mi mismo pensamiento
me está llevando a sentirme apático, triste, ansioso. Y este pensamiento combinado con este estado de ánimo también me lleva a tomar acciones o a comportarme de maneras en donde, por ejemplo, pues vemos gente que ni siquiera le importa, que sigue saliendo a la calle, que no tiene ciertos ni cuidados personales, ni con otras personas. Y a la vez, pues en cuestión fisiológica, son personas que, bueno, no que sean personas, sino más bien esto puede estar asociado cuando hay esta ansiedad con, por ejemplo, insomnio, hiperactividad, taquicardia. O sea, nuestro cuerpo también muchas veces va a hablar lo que estamos sintiendo y lo que nosotros estamos callando. En cambio, no sé, si vemos por otra parte un pensamiento pues como más propositivo, que esto es algo temporal, mis decisiones son muy importantes para salir adelante, entonces mi actitud o mi estado de ánimo, perdón, es mucho más optimista. Pues soy creativo, en lugar de ver, no, es que esto está horrible y ya no tengo trabajo, y ver lo que no se tiene, es ver la creatividad, ver qué sí puedo hacer. Me siento tranquilo, mis conductas me llevan a esto, a ser proactivo, disciplinado, a cuidarme, a producir, a generar. Y mi reacción fisiológica, pues también, ¿no? Internamente estoy en un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad. Me siento también mucho más saludable. Y aquí, bueno, pues les quise hacer este esquema, este mapa interno, sobre todo para ver cuál de estas áreas, o sea, si nosotros vamos analizando y comprendiendo cómo estamos viviendo la situación problemática, ¿en cuál de estas áreas podemos hacer nosotros un cambio? ¿En cuál sí podemos tener control? A veces es muy fácil decir, no, pues es que ya deja de ser negativo, o ya no estés pensando en eso, ya no tengas miedo. O sea, es muy fácil dar como esta indicación de qué es lo que no debemos, y nosotros también lo queremos, pero no podemos, no sabemos cómo. Entonces, un aspecto importante sería, bueno, ¿en cuál otras áreas pudieras hacer un cambio? Quizá en tu conducta, en tus comportamientos, pues salir, no, bueno, eso es lo que vamos a ver más adelante como algunas ideas, pero lo importante de esta diapositiva es ver que no nos tenemos que centrar únicamente en un aspecto, sino ver cómo un cambio que hice en nuestra conducta va a ser el cambio en todos estos otros. Y bueno, analizando uno de estos sectores, que era lo del estado de ánimo, vemos aquí el objetivo de las emociones. Aquí, por lo regular, cuando sentimos cuando tenemos una emoción que es catalogada como mala o negativa, o sea, catalogada por uno mismo porque sus consecuencias nos generan inestabilidad, intranquilidad, lo primero que queremos hacer es controlarla, ¿no? No, es que ya no voy a tener miedo, no, ya no me voy a sentir ansiosa. Entonces, es importante comprender que las emociones vienen a señalarnos una necesidad, vienen a informarnos algo. Entonces, para ello, pues bueno, hay que ver primero la emoción, ¿ok? Si siento miedo, es importante reconocerlo, observarlo y distinguirlo para poder también saber qué es lo que me está comunicando y qué puedo hacer yo al respecto, en lugar de solo quererlo evadir y pues ni siquiera tomar en cuenta lo que viene, ¿no? Lo que viene a decirme y la importancia que tiene en mi vida. Aquí, bueno, haciendo un poco la diferencia entre estos tres, está el miedo, que es una respuesta automática e inmediata. Una situación que se nos presenta ahorita nos genera el miedo, una situación de peligro que está en el presente. Y su función va a ser protegernos y garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, pues es muy importante que sí le hagamos caso a nuestro miedo. Cuando este miedo se va permaneciendo por más tiempo, se va intensificando, pues muchas veces brinca a esta otra emoción que es la ansiedad. La ansiedad se origina del miedo y está combinada ya con nuestros pensamientos.
estos pensamientos también son como en el presente, pero es un presente muy, muy difuso, ¿no? O sea, de, híjole, pues es que ahorita y no tengo trabajo y el tiempo y como que muchas cosas que están, hay mucho ruido mental, entonces nos sentimos así con esta ansiedad que estamos de un lado a otro, y digo, yo me incluyo como en esta parte, en donde quiero hacer todo y la presentación y quiero estudiar esto y quiero tomar este taller y bueno, muchísimas cosas porque sientes que si no, no estás aprovechando tu tiempo y bueno, al final es como esta ansiedad en donde ya te sientes abrumado y sí, su función es prepararnos y protegernos para el futuro, pero cuando ya se vuelve disfuncional, o sea que ya no nos permite realmente lograr su función, entonces hay que ver, bueno, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Y por otra parte está la angustia. Bueno, la ansiedad está más ligada con nuestros pensamientos. La angustia, que es lo que muchas personas están refiriendo por el momento, es una situación paralizante, ¿no? También viene del miedo, pero aquí nuestra reacción es como de shock. Yo creo que como nos quedamos todos cuando nos enteramos de la pandemia y qué va a ser, o sea, te paraliza. Entonces, pues muchas veces te tira, no quieres salir, estás dormido todo el tiempo, estás viendo la tele, o sea, como que no, ni siquiera estás siendo productivo. La ansiedad te mantiene súper activo y la angustia, al contrario, te paraliza. Y se manifiesta con síntomas físicos, no sé, taquicardia, dolor en el pecho, dolores de cabeza. Aquí en la angustia es un exceso de futuro. O sea, tu mente está divagando en lo que va a ser, en cómo vamos a salir de esto, en cuándo vamos a poder ver a nuestros amigos, a nuestra familia, y estamos en el futuro. Entonces, lo que es importante de estas tres emociones es identificar cuál es la fuente que le está originando y qué podemos hacer al respecto. O sea, si estamos yéndonos hacia el futuro, pues poder contactar con el presente, si es un ruido mental y todas estas actividades, bueno, ver qué tipo de actividades estoy realizando para poder estar mucho más conectada con mi presente, ver lo que realmente sí puedo hacer y que no esté todo este desorden mental. Y aquí les pongo una técnica, que es la técnica, bueno, es STOP. Y bueno, su nombre es como muy claro, ¿no? Stop sería para, pero no nada más es parar, sino en cuestión de sus siglas. Primero es suspende lo que estás haciendo, ¿no? Todas estas actividades o estos pensamientos, es como poder tomarnos un alto, tomar aire, observar precisamente cómo poder irnos a este mapa mental que vimos anteriormente, cómo están nuestros pensamientos, cómo está nuestra conducta, cómo están nuestras emociones, cómo están nuestras reacciones físicas, y de ahí realmente al observar todo esto poder tomar una decisión o poder actuar. Lo importante en todo esto es siempre tomar una decisión, el actuar, que nos va a permitir pues realmente poder salir de esta situación. Entonces, viendo estas emociones, lo que estamos sintiendo, bueno, pues ahora dirán, ¿y entonces cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para poder librarme de este ruido mental, de este miedo, de todas estas cuestiones que me están abrumando y que no me permiten avanzar? Bueno, aquí hay diferentes técnicas. Yo les presento como pues todas, y lo importante es al menos centrarnos en una que nos permita ir actuando y tomando como este control, retomando el control de nosotros mismos. La primera de ellas es reconocer la situación y levantarnos, ¿no? Como decíamos al principio que sucedió todo esto, pues fue un estado de shock, no sabíamos ni qué hacer,
Y sí, primero nos paralizó, pero ahorita es momento de actuar, de ver opciones, de ver qué está en nuestras manos, de ver qué sí podemos hacer. O sea, ya no es lo que no está pasando, es más bien lo que sí se puede hacer. El segundo punto es evitar todo aquello, todo lo que nos intoxica. Y aquí, hablando de intoxicación, bueno, me refiero a intoxicación tanto física como intoxicación emocional. ¿No? Hay personas que realmente se sienten como muy informados y muy al tanto de la situación, de lo que está pasando, pero ¿qué tanto este exceso de información, le diría yo, también nos lleva a pensar y a sentir de una manera que lejos de elevarnos el ánimo, de llevarnos a ser más productivos, nos bajonea? Entonces, pues tener cuidado con todo lo que va a entrar a nosotros, a todo lo que le vamos a permitir la entrada en cuestión de información, incluso de personas. Tenía una paciente que me decía, es que sabes qué, me está buscando, es una terapeuta, y no, o sea, no me late cómo me busca, lo que me dice, entonces, ¿qué hago? Pues lo importante es poner un alto, ¿no? Nosotros decidimos qué es lo que va a entrar a nosotros, a nuestra vida, y nosotros sabemos perfectamente qué es lo que nos hace sentir bien y lo que no. Entonces, poder ser congruentes con ello. Quedamos en el autocuidado, en el último punto. Bueno, retomaré mi técnica de respiración, la que les estaba comentando, que consiste en 5 inhalaciones. Bueno, ya me eché yo ahorita como 10, pero mientras vamos contando 5 o las que ustedes vayan aguantando, si son 4, si son 3, lo importante es que sean las mismas inhalaciones, las mismas exhalaciones. Entonces, por ejemplo, 5 y voy soltando igual. Contamos mentalmente y hacer esto, no sé, repetirlo unas 4 o 5 veces. La respiración nos va a permitir contactar con nosotros mismos, como estar más conscientes de lo que está pasando en nuestro interior, en nuestro presente. Y para eso son importantes estas técnicas, tanto la respiración o ejercicios de relajación, yoga, pues distintos ejercicios que nos conecten con nosotros mismos. Y bueno, una vez que tenemos estas actividades o diferentes técnicas que nos lleven a tener un mayor control de nosotros, una mayor comprensión sobre todo de lo que nos está pasando, de lo que podemos hacer, de cómo estar nosotros de manera individual mejor, entonces sí podemos trabajar con las personas con las que estamos pues en casa actualmente, nuestros hijos, nuestra pareja. ¿Cuáles son esos cuidados que se van a llevar a cabo en familia? Aquí es muy importante los líderes, que en este caso pues seríamos los papás, somos los que vamos a determinar la dirección, el rumbo y el ritmo que se va a seguir en casa, ¿no? De todas estas actividades, de todo lo que vayamos a realizar. Sí es muy importante que haya un líder porque es el que nos va a marcar como la claridad, independientemente de que se tomen en cuenta todas las opiniones de cada uno de los integrantes, pero quién es el que va a estar monitoreando o el que va a estar pues determinando precisamente estos aspectos, dirección, rumbo y ritmo. Y bueno, es muy importante trabajar con los niños. Aquí me voy a centrar como sobre todo en el trabajo con los niños. Que podamos ser las personas que facilitemos y mediemos la información a ellos. En muchos casos tenemos miedo de hablar de lo que está pasando, ¿no? Actualmente de la situación de la pandemia, de cuál es la dimensión, de cuáles son los cuidados que tenemos que tener, pues es muy importante que nuestros hijos estén informados. Obviamente vamos a tomar en cuenta la edad que tienen
y qué tanta información realmente ellos necesitan. Pero que sí sepan lo que está pasando, o sea, no es nada más de, ay, no te preocupes, no, estamos de vacaciones, o pues alguna cuestión que no sea la real, sino que ellos también puedan saber lo que está pasando y también qué papel pueden tomar ellos ante esta situación. Por ejemplo, el de lavarse las manos o el de no visitar a los abuelos para no contagiarlos, como diferentes acciones en donde ellos también se vayan haciendo responsables de acuerdo a su edad. También está programar actividades. Es muy importante que haya disciplina ante la incertidumbre, como todo este orden, este control que les va a permitir, bueno, que nos va a permitir a todos tener mayor certeza, mayor certidumbre de qué cosas podemos hacer, de cómo va nuestro día a día. O sea, programar actividades tomando en cuenta los aspectos que son importantes en nuestra casa y para nuestra familia, y de ahí determinar pues cómo van a ser nuestros días. También fomentar el aseo y el autocuidado con los niños. Digo, yo de hecho para mi reunión me puse perfume y luego dije, ay, ni quién me vaya a oler, o sea, ni voy a ver a nadie, pero como que me hace sentir bien a mí, el sentirnos bien, el sentirnos arreglados, el sentirnos limpios, o sea, ya no digo yo, ay, bueno, me pongo el súper vestido y como si fuera ir a una fiesta, pero algo que nos permita a nosotros sentirnos bien, al igual que a nuestros hijos, el tener un aseo en nuestra casa, el que ellos también tengan una limpieza en su área de trabajo, en su cama, que este orden también, o sea, es un reflejo simplemente del orden que tenemos de manera interna. Entonces, si a veces no hay tanto orden de manera interna, bueno, ¿cómo el orden externo nos puede permitir empezar a sentir este orden interno? Favorecer la productividad, que las actividades que vayamos también realizando tengan un propósito. Digo, ahorita creo que con tantas tareas que tienen los niños y todas estas videoconferencias, pues ya no hay tanto lugar como para planear más actividades de las que uno creía inicialmente que iba a realizar, pero que también las actividades que vayan realizando o que realicemos los fines de semana, pues también sean productivas, que nuestros hijos también vayan aprendiendo que ellos son capaces, no sé, de cuidar una planta, de ayudarnos en la cocina, de ir realizando mucho más actividades. A veces como mamás, y me incluyo, digo, mi hijo tiene 3 años y no puede hacer todavía muchas cosas, pero no sé, yo, nada, todo el acompañamiento y expresión emocional, o sea, estar muy atentos de las señales que nos van dando de toda esta comunicación no verbal, en donde ya vamos viendo que nuestro hijo se la quiere pasar todo el tiempo dormido, o que duerme mucho más siestas, o sea, duermen 3 o 4 siestas cuando anteriormente apenas si tomaban una siesta, que están muy irritables. Entonces, aquí nuevamente no se trata de juzgar cómo se están sintiendo, y ay, es que eres súper enojón, o te la pasas llorando, sino más bien ayudarles a reconocer esta emoción. Bueno, te sientes enojado, qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros ayudarles a expresar la emoción, a darle salida, que es lo que veíamos un poquito anteriormente con el miedo, la angustia y la ansiedad. Cómo podemos también acompañar a nuestros hijos y que vayan dando nombre a lo que están sintiendo, que ellos mismos también encuentren soluciones a lo que están sintiendo, qué pueden hacer al respecto, qué les gustaría hacer. Si tienen miedo con lo que está pasando, con lo que están sintiendo, pues también dar este espacio de comunicación en familia para poder hablar también del tema, ¿no? Para ver cómo en familia, pues cómo nos sentimos, poder compartir las emociones y que no sea como un tema tabú en donde nos creemos los superpapás, que no nos puede ver nadie tristes o no nos pueden ver débiles nuestros hijos. Sí estoy de acuerdo que no nos vamos a ir a tirar con ellos al drama, pero que también nos demos ese permiso a nosotros de hablar de lo que estamos sintiendo y que nuestros hijos pues también a través de eso sepan que el hablar de lo que sentimos pues es ya de por sí muy liberador y nos da mucho más luz de lo que se puede hacer. Y finalmente sería
no involucrarlos en temas de adultos. O sea, aquí también, bueno, hablamos de facilitar la información, pero también no saturarlos de cosas que nada más nosotros como los adultos pues nos corresponde. Entonces no, pues no angustiarlos con la economía y con cosas que nos angustian a nosotros y que ellos realmente pues no tienen manera de resolver o de involucrarse. Pues esto sería la parte de cuidados en familia. Y finalmente, ya para concluir, vamos a ver este ejemplo práctico. Aquí este ejemplo, como yo les decía, pues es tomando una de las 4 áreas que vimos inicialmente, que son los pensamientos, las emociones, la conducta y el aspecto fisiológico. Esto sería en cuestión de nuestra conducta o de nuestras acciones, ¿no? Lo que se sugería anteriormente, organizarnos, tener la certidumbre, tener el control de nuestras actividades. Bueno, pues aquí es como un ejemplo de cómo podemos organizarnos. A veces suena así como, ay, no inventes, pues cómo voy a tener así, pareciera como algo militarizado, ¿no? Pero realmente esto nos va a dar muchísima estructura, el tener tiempos, por ejemplo, para a qué hora nos levantamos, a qué hora nos levantamos, qué vamos a hacer cuando nos levantemos, a qué hora vamos a desayunar. Aquí está, por ejemplo, recoger la cocina y limpieza por zonas. Quizá no vamos a hacer el quehacer todos los días de toda la casa, pero sí cómo podemos ir dividiendo esta labor y viendo cómo van a ir participando todos. Aquí por eso ponía todos participan. El aseo personal, que sea algo que esté pues también dentro de nuestras prioridades. Trabajo y actividades escolares, bueno, para los papás que igual y tenemos un poco más de libertad en nuestros horarios, para los que no, pues bueno, habrá otra forma de agendar o ajustar sus días, cuándo van a ser las actividades escolares, en la preparación de la comida, la hora de comer, de recoger, el tiempo libre. Aquí también va a ser muy importante cuáles son las cosas, por ejemplo, que nosotros en familia consideramos prioridad, ¿no? Aquí este ejemplo pues precisamente involucra todo aquello que es prioritario, todo aquello que se debe realizar todos los días y cuando vayan surgiendo imprevistos, pues bueno, cómo ir manejando los imprevistos, pero que este esquema nos ayude realmente a manejarnos día con día, que les dé certeza también a nuestros hijos y que nos permita también sentirnos más relajados. No sé si les pasó a ustedes, como al principio de la pandemia, 1001 actividades de todo lo que podemos hacer con nuestros hijos y que puedes hacer esta actividad. Bueno, habían muchísimas. No quería hacer todas, creo que nada más realicé 2 o 3 de ellas. Y también de manera personal tenía muchísimas ideas en mente, ¿no? De, ay, ok, pues ahora voy a arreglar los cajones y voy a arreglar esto. Entonces, como todo este arsenal de ideas. Y bueno, creo que he hecho cada día un poquito de todas estas ideas, pero con este orden realmente pues te permite ver cuáles son las prioridades, cuáles son otras cosas que igual y puedes ir incluyendo, por ejemplo, en los tiempos libres, los fines de semana, pero también para que nosotros nos haga sentir que pues que sí estamos haciendo algo. A veces hay mamás, sobre todo con las que he hablado, que me dicen, es que no, o sea, como que siento que ni me rinde el día, que ni he hecho mucho, que me siento saturada. Entonces, pues también que nos permita esto ver cómo podemos irlo metiendo en nuestras actividades y cuáles van a ser prioridades y cuáles no. Entonces, bueno, pues este sería uno de los ejemplos, tomando en cuenta ya los aspectos importantes para cada quien. Ay, bueno, ahí al final ya ni lo leí, que es muy importante. El tiempo libre, bueno, ya cuando se duermen los niños y todo, tiempo libre también para nosotros como adultos. Digo, yo en mi caso personal, que luego también estoy así como muy, que me siento muy abrumada y dije, bueno, voy a tener un espacio únicamente para mí, que es cuando se duerma mi hijo, que es
yo lo puse aquí de 8 a 10, pero no, el mío es de 9 a 9, como de 9 a 12, pero es realmente cuando yo puedo hacer ya mis actividades, o sea, aquí pues ya eliges tú si va a ser individual o con tu pareja, cómo lo vas a organizar, pero que también intentamos que tenemos este espacio individual para nosotros, digo, yo lo puse en la noche porque es el único momento que yo puedo, pero que cada uno de nosotros veamos, o sea, no tenemos que estar todo el tiempo conviviendo todos juntos, haciendo actividades todos juntos y haciendo lo que a mi hijo le gusta, sino que también nos demos permiso de vivir esta individualidad y de ver que a veces pues no tengo ganas de jugar con los superhéroes, ni de estarme aventando, ni de, o sea, de hacer las cosas que a mi hijo le gustan y él obviamente tampoco las que a mí. Pero cómo cada uno de nosotros podemos ir viendo por uno mismo para precisamente poder funcionar bien como sistema. Entonces, pues bueno, eso sería, ya para finalizar el ejemplo, dije que no se me pase esta parte. Y bueno, pues ya para finalizar, aquí les pongo esta reflexión y esta pregunta, ¿no? Pues que me hago yo todos los días y que se las comparto, es ¿cómo quieres vivir esta situación? ¿Como un encierro y una privación de tu libertad? ¿O bien como una invitación para hacer una pausa en tu vida y conocerte? Entonces, si se fijan, pues es simplemente la visión que tenemos acerca de una misma situación. Wayne Dyer decía, si cambias la forma en la que ves las cosas que observas, las cosas que estás mirando cambian. Entonces, de eso se trata precisamente, de hacer este pequeño cambio en nuestra forma de ver las cosas que nos permitan vivirlas de una manera distinta. Y aquí les dejo pues todos mis datos de contacto, en Instagram, en Facebook, a través del WhatsApp o del correo electrónico para cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues cualquier apoyo que requieran, pues con todo gusto, aquí en cualquiera de estos medios de contacto, pues para estar con ustedes. También les comento que estoy trabajando con un grupo de psicólogos que estamos brindando atención psicológica, se llama atención psicológica y cuidados, primeros auxilios psicológicos. Y la idea es poder brindar una atención psicológica, o sea, si bien no un tratamiento, toda una serie de sesiones, pero a veces el simple hecho de hablar, de sacar todo lo que estamos viviendo, de poder sacar como todo este desorden que tenemos mental o físicamente, el que alguien nos escuche, pues ya es de gran ayuda. Entonces, pues con todo gusto estamos ofreciendo este servicio y cualquiera que esté interesado es sin ningún costo, ni me pueden contactar pues por alguno de estos medios.